¿Qué tal? Ahora voy a hablar un poco sobre uno de los descubrimientos más importantes en la psicología. Es muy poco conocido y fue ideado primero por el doctor Jorge Hugo García. Él se imaginó en los años jóvenes de su vida que el cerebro, el pensamiento, está dividido en dos secciones y encontró la dualidad del cerebro del ser humano. Una cosa impresionante para el avance de la psicología. El éxito principal es si podemos dividir en dos secciones, en dos partes, en dos personalidades integradas en una sola, le da una amplitud gigante, amplísima a la psicología para poder analizar mejor al ser humano y al ser humano para analizarse mejor a sí mismo. Sin embargo, esta dualidad le faltaba un algo, y en alguna plática con él hace muchos años, con varios de sus estudiantes, les sugerí que no, que eran tres: la personalidad A, la B y el receptor, que es el ser humano. Al principio no estuvo muy convencido, pero últimamente en sus libros ya sacó esa trilogía. Y esa trilogía abre campos gigantes, campos muy amplios para la investigación. Si nos vamos un poquito más a fondo, un lado del ser humano viene del nacimiento, el aprendizaje que se va generando con el hecho de estar vivo, y el B, que viene con un conocimiento, si lo queremos llamar más importante, es un conocimiento acásico, muy antiguo, de lo más remoto, que se va transmitiendo de padres a hijos, de generación en generación, esa pequeña información. Y si alguien se va un poquito más allá, pudiera hacer una recopilación de vidas anteriores, si la gente acepta este concepto. Pero eso es lo de menos. El funcionamiento de esta dualidad es algo que los filósofos han buscado toda la vida, en diferentes religiones, en diferentes corrientes. Esa dualidad del ser humano es algo siempre buscado. Y cuando se hace una trilogía, el triángulo, hablamos del famoso yo, superyo y el ello de Sigmund Freud. Hablamos de Isis, Osiris y Osus de los egipcios. Y hablamos de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa trilogía en diferentes religiones, en diferentes pensamientos, divagada, difusa, tratando de encontrar algo. Este famoso doctor, poco conocido, famoso en Tijuana, poco conocido en otras latitudes, encontró esa fuerza, esa magia. Con este sistema ha hecho maravillas en el tratamiento de sus pacientes. Es algo buscado siempre por la humanidad, y cada lado del cerebro controla diferentes formas y actitudes. El lado derecho está controlado por el lado paterno, el lado izquierdo por el lado materno. Y de ahí lo podemos ejemplificar. Si una persona tiene actitudes o formas o tics o enfermedades o cosas psicosomáticas del lado derecho, implica alguna relación, algún descontento, alguna información, algo que se relaciona con el padre de uno. Si es del lado izquierdo, es el lado materno. Ese lado pesa mucho, cosas en las que no se estuvo de acuerdo, conflictos, exceso de atención, falta de atención, toda la gama de cosas que suceden en la vida de cada quien se reflejan de una u otra manera. Hay personas que caminan más hacia un lado que hacia el otro, tienen más dolencias en los pies del lado derecho o del lado izquierdo, y en eso, si nos podemos observar, si a cada persona vemos qué lado tiene más detalles
que se noten, que sean representativos, nos daremos cuenta que si atacamos o si nos vamos a la información de la persona hacia el lado paterno o el lado materno, la información se abre mucho más sencillo. Si esto lo juntamos con el psidrama, que no es el psicodrama antiguo, el psidrama es una nueva técnica también creada por el doctor Jorge Hugo García, donde se enfrenta una persona con uno mismo. Y ese encuentro de uno con uno mismo, el A con el B, junta las personalidades, le da opción a saber que cada personalidad tiene su yo individual, o cada yo individual tiene su propia personalidad, y cada personalidad tiene sus gustos y preferencias. Cuando alguien está haciendo, vamos a hablar del caso de un carpintero que está clavando, se da un martillazo y empieza a decir, a regañarse, a decir, ¡qué bruto! ¿Qué hiciste? Esa simulación, ese ejemplo, es a quién le está hablando, quién le dice a quién. Ahí parte una de las ideas en las que parte de un pensamiento se pelea con el otro. Cuando esas dos personalidades son muy opuestas, la persona va a ser totalmente opuesta, va a ser agresiva, va a ser evasiva, va a ser celoso, va a ser celosa, va a estar peleado consigo mismo. Y a veces, en ocasiones, esas personalidades están más equilibradas y la persona a su vez va a estar más equilibrada. Cuando se hace un matrimonio, se hace un compromiso entre esas dos personalidades y se pueden ligar y se dan permiso de equivocarse, de actuar, de cumplir los requerimientos que tiene cada uno, el poderlos identificar nos va a dar una amplitud, un conocimiento, tanto al psicólogo para el paciente, como el paciente para sí mismo. Aquí lo ideal es que cada persona aprenda a convertirse en su propio psicólogo. Esta es una probada de lo que es la dualidad y la trilogía del cerebro de las personas. Haciendo un análisis más completo, se podrá saber y descubrir y tener mucho más eficiencia y más rápida acción en cada paciente, en cada persona que aprenda a manejar esta dualidad y esta trilogía. Con esto pellizcamos un poquito de ese conocimiento. En otros momentos hablaremos más amplio de cada tema para ir limando las dudas que se vayan quedando. Mientras es abrir un poco más la mente y encontrar que hay muchas más cosas de las que vemos comúnmente. Sean ustedes felices. Hasta luego.